venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. ¿También se ve la parte de atrás? ¿O lo tienes que volver a mover? Lo puedo modificar, pero sí se ve. No está bien, entonces. Dices, mejor sin eso. Bueno, entonces, ¿comenzamos? ¿Ya comenzamos? ¿Ya comenzamos? Ya estamos en vivo. Bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ustedes también. Buenas tardes. Aquellos que nos están viendo a través de la página HS Xochitl Sin Ortega, iniciando estas charlas bíblicas con la ayuda de Dios, y estaremos ahora tratando de profundizar el Nuevo Testamento. Recordamos, siempre les he mostrado, tomando como referencia este cuadro sinóptico. Y recordamos que en este cuadro sinóptico ya hemos visto hasta la fecha aquello que es del Antiguo Testamento, que prácticamente es lo que fue escrito antes de Cristo. Y ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, que es la vida de Jesús y el tiempo de las primeras comunidades. No todo lo que está no todo lo que está escrito después de Cristo quedó en la Biblia. No todo. O sea, solo quedaron algunos de los escritos que nosotros ya conocemos como escritos canónicos, ¿sí? Aquí están más o menos con sus fechas, ¿sí? Están los que nosotros conocemos como evangelios, ¿sí? En esta parte de la comunidad primitiva, que los evangelios, recordemos que no fueron redactados de momento, inmediatamente, sino después de décadas de la resurrección de Jesús. Los evangelios vendrían siendo redactados 40, 50 o hasta 60 años después de Cristo, después de la resurrección de Cristo. Entonces, en el cuadrito que les compartí, y que yo creo que es bien importante tenerlo en cuenta, ahí nos pone algunas fechas. Pone, por ejemplo, Mateo, año 80, y le pone un signo de interrogación, porque no es exacta esa fecha. Y como prácticamente diríamos, no existen fechas exactas en relación a la redacción de cada uno de los textos del contenido de la Biblia. Si del Nuevo Testamento es difícil encontrar la fecha exacta, en el Antiguo Testamento menos, ¿no? Recordamos que estamos hablando de escritos que tienen más de 2000 años, que se hicieron, y en ese tiempo no existían tanta precisión a nivel, digamos, de poner la firma final con la fecha. Sí. Dentro del libro que estamos compartiendo, que hemos ido teniendo como base, el libro de Jean-Pierre Bagot y Jean-Claude Duth. Estamos ya en la página 113, y donde vamos a ir hablando un poquito ahora del Nuevo Testamento, de la formación del Nuevo Testamento. Ya dijimos que es después de la resurrección de Cristo y las primeras comunidades, aproximadamente hasta el año, alrededor del año 100. Que los últimos textos, si ustedes ven en el cuadrito, está San Juan, el Evangelio de según San Juan, el Apocalipsis y las 3 cartas de Juan. Entonces, a nivel de textos, son los textos más, los últimos textos que se calcula que fueron escritos. Nos daremos cuenta que, por ejemplo, las cartas paulinas son anteriores a los evangelios en cuanto a tiempo de redacción definitivo, o sea, ya lo que queda definitivo. Inclusive, por ejemplo, aquí en este autor también habla de la carta de Santiago, algo muy temprano
temprano, entre el año 50 al año 58. Bien, entonces, si ahorita vamos viendo el libro que nosotros estamos leyendo en la página 113, la página 113. Página 113. Nuevo Testamento. La formación del Nuevo Testamento. Nos dice estos autores. Con el Nuevo Testamento la Biblia se hace cristiana. El hecho esencial que lo distingue del Antiguo es el lugar eminente que en él ocupa Jesús de Nazaret. Nosotros como católicos, y no me canso de repetir, nosotros como católicos decimos católicos, cristianos, católicos, porque nosotros tenemos como centro ¿a quién? Aquí decimos, el centro para nosotros es Jesús de Nazaret, y el pueblo de los creyentes, inicialmente los primeros cristianos, lo reconocen como el Rey prometido. O sea, todo el Antiguo Testamento, recordemos que el pueblo de Israel estaba con esa ansia de esperar el Mesías. Entonces, de estos primeros cristianos, los discípulos, los apóstoles, lo reconocen como el Mesías. Cristo, ¿qué significa cosa? Ungido. Cristo es el ungido, Cristo es el Mesías. Entonces, para comprender mejor el Nuevo Testamento, sería comprender y descubrir quién es este Jesús llamado Cristo. La mejor manera, nos dice el autor, de conseguirlo será leer alguno de esos 4 libros llamados Evangelios que se encuentran precisamente allí, al comienzo del Nuevo Testamento. Y para iniciar, comenzaremos por el Evangelio según San Marcos. Dice, sin embargo, es probable que muy pronto surja la pregunta de dónde proceden esos evangelios, quién los escribió y de dónde han sacado sus autores esa tranquila seguridad que tienen cuando afirman que Jesús es el Hijo de Dios. Sí. Una ojeada sobre el cuadro cronológico o sobre el cuadro que aquí también se ofrece puede iluminar este punto. En efecto, puede verse allí que en contra de una opinión muy común, los evangelios no fueron los primeros escritos. Se comprobará que constituyen más bien una conclusión, una cima. Sí. Entonces, vamos esquematizando, ¿no? Ahora que tratamos de compartir esto, en primer lugar, nosotros vamos a acercarnos a la Biblia, aquí pongo el número 1, primero bajo la óptica, le pongo así óptica, bajo la óptica de fe, es una óptica de fe, como cristianos católicos. Y esto lo enfatizo mucho, porque mucho va a depender lo que vamos nosotros a encontrar, dependiendo de cómo nos acerquemos a la Biblia. Entonces, para nosotros como católicos cristianos, vamos a descubrir que, como ya siempre digamos, enfatizado, y como ahora aquí también va a enfatizar el Nuevo Testamento, es que el centro va a ser Jesucristo. Y un Jesucristo que se presenta a un grupo de personas que lo van a reconocer como aquel que es el Mesías. Y bueno, nos dice, se parte del acontecimiento extraordinario que todo lo va a ir poniendo en marcha. Los primeros del primer Pentecostés.
Jesús ya vino, ya vive con su primera comunidad, especialmente con los 12, los apóstoles, también las primeras mujeres, y tiene toda una experiencia con esa gente. Solo que el anuncio que se hace vivo para que Él queda, digamos, aclarando, confirmando y haciendo vivo la comunidad cristiana, y que es por eso es bueno que nosotros lo intentamos, es a partir de descubrir que Jesucristo ha resucitado. Es en Pentecostés. Lucas da el reportaje muy vivo al comienzo de su libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? Vemos allí como el pequeño grupo de discípulos, bastante desorientado después de la desaparición de Jesús, encontró de repente el coraje, el impulso, la eficacia de comunicar a su gente su fe en Cristo resucitado. Y vemos también como una comunidad de 3,000 personas se une aquel día en Jerusalén al grupo de los discípulos. Y yo creo que sería bueno que leyésemos este texto que está en Hechos, porque Jesús ya estaba aquí. Jesús ya había estado con nosotros, ya había venido, sí, ya había convivido con los discípulos, solo que es toda esa experiencia la que se va a ser transmitida como vivencia. O sea, para los que comenzaron a predicar a Jesús, o sea, los que predicaron a Jesús no cargaron, perdón por la expresión, pero no se cargaron la Biblia, en ese tiempo que nada más era el Antiguo Testamento, y se fueron a predicar con la Biblia, ¿no? Ellos no partieron de la Biblia, ellos partieron de una experiencia, es decir, Jesucristo resucitó. Pues fue una experiencia de testimonio. Y ahora que vamos a estudiar el Nuevo Testamento nos daremos cuenta que pues, se necesitaron décadas para que se comenzara a tener algo por escrito. Ese anuncio de Jesús al principio fue de palabra y de ir transmitiendo el mensaje de salvación. En el libro de los Hechos hablará de cómo los discípulos ven que Jesús sube al cielo, y veremos después cómo llega el momento de Pentecostés en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, y ahí ellos recibiendo el Espíritu Santo, Pedro reacciona. Sí, en el 2.14 está el discurso de Pedro. No sé si quieran leer así fuerte, mientras también saludamos a nuestros amigos. Yo creo que alguno ya se apuntó por ahí, ¿no? Es que, bueno, para que les recomendamos a los amigos que están a través de Facebook Live, porque esto va a quedar grabado, que luego, bueno, que se apunten, que nos manden sus opiniones, sus reacciones, pero que recuerden que la página, la fanpage, necesita que pongan que nos están siguiendo y que aumenten, hay otro clic, que pongan ahí, que les notifique, para que cuando demos este tema o cuando intervenga yo en esta página, también ahí aparezca, ¿no? Queda grabado ahí. Bueno, después lo voy a compartir después en mis siguientes redes, para que recuerden que en mi fanpage Padre Netza H. Xochitl Ortega tendremos estas charlas bíblicas casi todos los viernes, porque ahorita ya se acerca, bueno, de que 8 días no vamos a tener, porque tengo un compromiso. Entonces, pero casi cada 8 días tenemos nuestras charlas de Biblia. Entonces, bueno, específicamente donde dice que se convierte en 3,000. Sí. Ahora sí, está a donde dice primeras conversiones, está en el 2:37, o leo desde el 2:14. Desde el 2.14, porque es el discurso que aquí nos dice cómo Pedro, ¿sí?, ya comienza con esta experiencia, este anuncio, ¿sí?, el anuncio de Cristo resucitado. O sea, imagínense, 3 años de convivir con Jesús, los apóstoles. Poco a poco fueron asimilando que era una vida diferente. O sea, no era además de digamos, de la vida que tenían ellos, de los 10 mandamientos, además de las prescripciones que ellos tenían, del respeto bueno, todas las leyes judías, descubren en Jesucristo algo nuevo.
ven milagros, experimentan enseñanzas, viven un anuncio del reino de Dios, sí, pero después viene el escándalo de la cruz, el escándalo que para ellos fue tremendo, ¿no? Aquel que había sido, que ellos habían considerado como el gran Señor, de momento él muere crucificado, que es la gran vergüenza para la gente de su tiempo, pero luego resucita. Y en el momento en que reciben el Espíritu Santo, como de que se les ilumina, digamos, el horizonte. Es la fuerza. Pero además de ser la fuerza, también es la iluminación de lo que ha ido, de lo que pasó. Pasó todo esto y ahora vemos las cosas de una manera clara, ¿no? Entonces, por eso es muy bueno que iniciemos con con el discurso, ¿no? ¿Nos hace favor de leer? Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó la voz y les dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como ustedes suponen, pues son las 9 de la mañana, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen estas palabras. A ver, ahora van a ver, aquí comienza el discurso propiamente hablando de ese anuncio que es una experiencia ya para los primeros discípulos. O sea, gracias al Espíritu Santo y que viene después de la resurrección, ellos ya ven las cosas con claridad. Entonces, ¿qué nos va a decir? Israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por su medio entre ustedes. Como ustedes mismos saben, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz por manos. A ver, párale, porque mira, primero nos presenta, y hay que hacerlo claro, ¿no? Presenta a Jesús el Nazareno. Sí. Presenta a alguien, o sea, no es una doctrina, es una persona. ¿Sí? Entonces dice, Jesús Nazareno, hombre, y acreditado por Dios, ¿no? Dice, hombre acreditado por Dios. ¿Y cómo lo acreditó Dios? Por milagros, prodigios. Y dice, y lo hizo entre ustedes. Como ustedes saben, es una experiencia, se vivieron con alguien. Porque hay algunos que a veces han argumentado que Jesucristo fue una invención. Ya desde el primer anuncio de la primera iglesia se presenta como alguien que la gente ya había visto, que ya había convivido con todos ellos. Y como dice, este fue entregado de acuerdo a un designio, pero ahora dice, bueno, pero fue entregado a qué, versíguele. Por mano de unos impios. A este Dios le resucitó, librándolo de los lazos del abismo, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice, refiriéndose a él, veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el abismo, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, permítanme
que les diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje, vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el abismo, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mira, nuevamente, perdón que te interrumpa. Presenta a un hombre que estuvo entre ellos, acreditado por Dios. Lo presenta que es crucificado y luego dice, Dios lo resucitó y se presenta como testigo. Nosotros somos testigos. Continúa. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Esto es lo que ustedes ven y oyen. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado. Entonces, miren, se presenta el Nuevo Testamento, el anuncio de Jesús, hombre, acreditado por Dios con milagros, prodigios, y que con su vida se hace, digamos, viene con este anuncio, ¿sí? Crucificado, sí. Muerto y resucitado. Y que por lo tanto, dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes han crucificado. O sea, Él es el ungido, Él es el Señor. En griego, la palabra Kyrios, Señor, era un sinónimo de divinidad. Entonces, para las primeras comunidades cristianas, cuando escuchaban Jesús es el Señor, estaban hablando de una realidad divina, el Kyrios. Nosotros en la Santa Misa como católicos, ¿qué decimos? Señor, ten piedad, ¿no? Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Son tres elementos divinos que hacen referencia a Jesús. Kyrios, Señor, entendido como sinónimo de divinidad. Cristo, que es el ungido, también como sinónimo de divinidad. ¿Y por qué esa de Israel a qué se refiere? La casa de Israel hace referencia precisamente a a la población de los que eran ya del pueblo elegido por Dios. O sea, ellos experimentaban que Dios los había llamado a ellos. La primera predicación fue dirigida principalmente a ¿quiénes? A los judíos. Poco a poco se van a ir aumentando también personas que no pertenecían a la religión judía, y se va a abrir, digámoslo así, va a continuar las enseñanzas de Jesús, que son enseñanzas para todos. Solo que en el inicio, recordemos, está todo el Antiguo Testamento que era para el pueblo de Israel. Por eso le habla ahí, dice, a la casa de Israel, o sea, todo al pueblo que tenía enfrente, ¿no? Y cuando la gente le responde, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro, ¿qué es lo que contesta? Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Entonces, para el cristiano católico, como hemos hablado primero,
punto, la óptica de estudio de la Biblia o de entender la Biblia viene siendo a partir de la enseñanza de Jesucristo. Entonces, el pequeño grupo de discípulos que se encontraba desorientado encuentra esa eficacia de Cristo resucitado precisamente por la efusión del Espíritu Santo. Nos dice aquí entonces nuestro libro, el Nuevo Testamento es la memoria de esa comunidad. O sea, la experiencia de Jesús resucitado que se hace viva, ¿sí?, en la comunidad. En los primeros tiempos el recuerdo de Jesús es bastante vivo para que la comunicación del mensaje cristiano pueda prescindir de todo apoyo escrito. Estaban hablando de testigos, es como si nosotros tuviéramos, no sé, alguno de nosotros conoce a alguien que quiere mucho y luego, no sé, convivimos mucho con él, como a veces aquí platicamos, ¿no? Personas que apreciamos, el contador Barceinas, platicamos de él, ¿no? Porque es alguien con quien conocimos, y que bueno, ya se, ¿cuánto tiempo falleció? 2 años. 2 años. Pero sacamos el tema de este señor, ¿por qué? Porque lo conocimos, hubo aprecio por él, lo tratamos, pero por el momento, como es tan cercana a su presencia, ¿a quién se le ocurre escribir algo? Pues casi no. O también de mi papá, por ejemplo, de mi papá, no, o sea, ya son varias personas que me dicen, oiga padre, ¿por qué no apunta algo de su vida? Por el momento, pues, tengo la intención, pero no demasiado. ¿Por qué? Porque hay una experiencia, ¿no? Hay una vivencia para Pedro, Santiago, Juan. La persona no necesita escribirlo todavía. No. Testigo ocular. Y eso es testigo ocular. Sí, no, como de que no tanto. Entonces, en el Nuevo Testamento, la primera comunidad cristiana comenzaron a vivir esa fe del resucitado. Sí. Por eso, y de acuerdo a los que han investigado, se dan cuenta y descubren realmente que no fueron las primeras décadas. O sea, Jesucristo resucita alrededor del año 30. Y se ha ido descubriendo que el primer evangelio está aproximadamente escrito hasta el año 70. Fueron algunas décadas después, o sea, ya completamente redactado, porque en estudios más anteriores, bueno, estudios más profundizados, llegan a ir concluyendo que al principio fueron como nosotros decimos aquí en México, los acordeones, ¿no? El borrador. Más que borrador, como acordeones. Porque ya comenzaban a mandar a algunos misioneros que no habían conocido a Jesús y que no lo habían visto, entonces para que no fueran a predicar cosas que no, comenzaron a hacer como listitas como temas, así, primeras redacciones, y después eso eso ya tomó forma en los evangelios, pero ya traían algunos sí, ya como borradores que se habían ocupado para otras publicaciones, ¿no? Muy bien. Como nos dice aquí, en los primeros tiempos, el recuerdo de Jesús es bastante vivo para que la comunicación del mensaje cristiano pueda prescindir de todo apoyo escrito. Los testigos oculares empiezan hablando siempre sin notas, sí, su experiencia. Pero a medida que se va borrando la experiencia que vivieron, piensan en poner sus recuerdos por escrito. El Evangelio no se libró de esta regla. Se sabe que muy pronto los cristianos introdujeron en su culto un tiempo consagrado a la recitación de algunas pequeñas frases de Jesús. Claro. Las enseñanzas de Jesús son muy breves, como las conocemos, ¿no? Como dicen, no juzguen y no serán Juzgados. Perdones y serán Perdonados. Sí. Con la vara que mides serás medido. Son enseñanzas muy concretas, ¿no? Ama a tu prójimo como A ti mismo. perdona 70 veces. 7. Sí. Tienen una pregunta. Hay una pregunta que nos hacen desde nuestros amigos de Facebook Live. A ver, ¿qué, Lupita, nos dices?
Ah, sí, se llama Patti Lizana. Y bueno, no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, pero pregunta que por qué los padres están perdiendo mucha credibilidad. Pues yo creo que, bueno, aunque hagamos una breve paréntesis, yo creo que en esta sociedad no solo los sacerdotes, sino yo creo que vivimos en una sociedad donde todo es información y a veces una sociedad de la deformación. ¿Algo podría repetir? Porque se pausó la transmisión, perdón. Sí, le estaba yo comentando, ¿no? Me dicen cómo los sacerdotes hemos perdido credibilidad. Yo digo que es a nivel social, Los médicos han perdido credibilidad, no sé, por ejemplo, la autoridad de los papás también han perdido autoridad o credibilidad. No se diga nuestros dirigentes políticos, ¿qué credibilidad han perdido? La sociedad tiene una crisis de autoridad y de atención a esa autoridad. Y luego otra cosa está que los medios de comunicación, y no solamente es con los sacerdotes, sino con todo, ¿qué es lo que se publica? Fake news. Exactamente, pueden ser desde las fake news, o sea, mentiras, como puede ser exagerar las noticias. Entonces yo recuerdo que a propósito de medios de comunicación, hace algunos meses, uno de mis feligreses en Facebook me hablaba y me tiraba muy duro contra los sacerdotes católicos, una bola de pederastas que decía todos los sacerdotes. Dije, bueno, ¿todos cuántos? Si es que todos, ¿cuántos? Dije, a ver, tú que estás informado, ¿cuántos estás hablando? Ya citó como 3, 4, 5, 10 casos. Dije, bueno, en el mundo ya se debe investigado que en el mundo somos más de 144,000 sacerdotes. Entonces, si tú conoces 10, ¿cuánto es el porcentaje de 10 para esa cantidad? No, que sean 100. Ajá, hagamos cuenta de 100 para esa cantidad, ¿cuánto es? No, que son 1000. Pues hagamos un porcentaje. Ciertamente es menos del 1%, ¿no? O sea, sí hay gente delincuente, lamentablemente, y luchamos para que no sea así, ¿no? Pero tenemos que tener también esa claridad que no solo la figura del sacerdote, sino cualquier tipo de figura está decayendo por la sociedad en la que vivimos, donde ya a veces no se tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Muchachos que dicen, bueno, ¿tú quién eres para corregirme? Si soy tu papá. ¿No? ¿Tú qué me vienes a enseñar? Si soy tu profesor. Entonces, vivimos en una sociedad que tiene ese tipo de expectativa. Bueno, le agradecemos a nuestra amiga que nos hizo la pregunta. Continuando la cuestión bíblica, Jesucristo entonces, en un primer momento, no necesitaron los testigos que estuvieran escritos. Siguiente paso, como hemos puesto aquí, primero, fueron testigos. Serían como testigos oculares, ¿no? Y luego de esto comenzaron los primeros textos. ¿Sí? Los primeros textos. Que aquí nos dice nuestro autor, pequeñas frases, pequeñas listas. Entonces se fueron dando algunas colecciones de las palabras de Jesús. Y se van formando las primeras comunidades. O sea, de hecho la religión católica desde hace 2000 años ha ido creciendo como una familia. Primero se crece la familia y después nos organizamos, ¿no? Primero nace el niño y después se le mide la ropa, ¿no? Se compra la ropa de acuerdo al tamañito del niño. No es que primero se compra la ropa y después el niño, ¿no? Sí. Normalmente primero está la vida en las comunidades, y después se fueron viendo las necesidades, como con Jesús. Primero fue el testimonio, y después vino la predicación, y después se vio la necesidad de que se pusiera por escrito. Luego comienzan a nacer esas comunidades y hay que darles enseñanzas.
pero no siempre iban a tener el apóstol enfrente. Entonces hay que mandarle por escrito los mensajes, es lo que nos dice aquí, las cartas. Pero el ardor de este nuevo pueblo de la fe se dirigió enseguida hacia la acción misionera. De manera que los primeros documentos, un poco elaborados, que nos vienen de este periodo, son cartas circulares. O sea, no eran cartas personales, no nada más para ti, sino eran cartas para la comunidad, para que se leyeran en comunidad. Pero luego no solamente llegaron a una comunidad, sino luego se hicieron copias para que los otros las leyeran. O sea, el contenido era tan valioso. Es que esta carta nos la mandó Pablo. Entonces las otras, tienes una carta de Pablo, pues pásanos la copia, ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo no eran como hoy, que ya sacas tu celular, ¿no? En lugar de apuntar lo que se escribe en el pizarrón, ya nada más vas y le tomas una foto. No, en ese tiempo era, me manda a alguien que contrate un escriba, le pagamos al escriba para que copie, me haga una copia. ¿Sí? Entonces ya después era leer en la comunidad, ¿no? Por eso son en pergaminos. Sí, al principio fueron en papiros. El pergamino es más caro. El papiro está hecho de digamos, su nombre lo dice, hay una planta que se llama papiro, que es tallitos así que surgen, que se da a la orilla del agua, y después se mojan, se prensaban y se hacían, más que prensaban, se ponían así, se apachurraban y se hacían papel. Son papiros. Es un sustrato, entonces eran en papiros y se enrollaban. ¿Sí? Y posteriormente, también en esa época ya existían lo que decías tú, los pergaminos, nada más que eran más caros, porque el pergamino es de cuero. Entonces no es lo mismo matarse a un borrego y procesar la piel para que se convierta en pergamino, pergamino, al papel que era más barato. Recordemos que pues los primeros cristianos, la inmensa mayoría de los primeros cristianos como ahora, no es que fuesen mucha lana. Pues no. De hecho, también para nuestros amigos que están en Facebook Live, también para nosotros, existen documentos, textos en papiro de casi de esas épocas. Por ejemplo, del Evangelio según San Juan, en la Biblioteca Vaticana hay uno de los textos más antiguos del Evangelio, del año alrededor, finalizando el año 100, o sea, muy reciente, comparativamente hablando, sí, el papiro Bodmer, se le conoce, ¿no? Sí, pero es de ese material, sobre todo. Entonces se copiaba, se compartía. Orientaciones para las nuevas iglesias, nos dice el texto, alientos, exhortaciones, bueno, aquí no lo pones, pero también son regañadas, porque muchas veces al apóstol le llegaba el chisme de que la primera comunidad cristiana andaba haciendo de las suyas, o se estaba dividiendo, o estaban teniendo una vida escandalosa, o estaban creyendo otras verdades que no eran. Entonces esas cartas también están en sus regañadas. Sí. También ahí están sus correcciones, que como no tienen que dividirse, que cómo tienen que seguir la doctrina. Pero son textos que nacen de la vida. Nacen de la vida. Por eso nos dice aquí, redactadas por los grandes dirigentes de la evangelización del mundo de esa época, Pedro, Pablo, Santiago, ¿sí? Algunos de sus colaboradores. Y sigue la tradición, ¿no? Porque el Papa sigue escribiendo. Claro. Y no solamente sigue la tradición aquí, sino ha sido la tradición a lo largo de los 2000 años de vida católica. Porque casi todos los papas van escribiendo. Y los papas, y ha habido reuniones de obispos, y han habido grandes personajes intelectuales, que sobre todo los primeros 5 siglos, que también nosotros leemos los documentos de esa gente de los primeros 5 siglos, que nosotros conocemos como los santos padres. Los padres de la ley. Los padres de la iglesia. De la iglesia. ¿Sí? Nosotros los conocemos como padres de la iglesia. ¿Sí?
precisamente porque sus escritos van a reflejar la vida de ese tiempo y van a ir reflejando sus explicaciones. Entonces nosotros tenemos, sí, la Biblia como alma. Bueno, mejor dicho, Jesucristo es el centro. O sea, Jesucristo es el centro de nuestra fe católica, pero somos cristianos católicos. Por eso tomamos fundamentalmente Jesucristo como verdadero Dios, verdadero hombre, el ungido, el Mesías. Este es nuestro centro. Entonces, y como alma de este anuncio también está la Biblia, sí, pero en relación a lo que vive, predica, promete Jesucristo. La primera comunidad cristiana tiene a Jesucristo también. Y después de que las comunidades van creciendo, los años van pasando, van creciendo las comunidades, estamos hablando de años 50, años 60 de nuestra época, y los primeros compañeros históricos de Jesús comienzan a desaparecer. ¿Se mueren? Los años 60, imagínate a Pedro, que en tiempo que haya sido contemporáneo de Jesús, más o menos de su edad. Más o menos 30 años. Para el año 60, Ya tendría 90. pero nosotros sabemos, por ejemplo, que Pedro y Pablo mueren en el año aproximadamente en el año 63, 66, en la persecución bueno, mueren, son mártires, ¿no? En la persecución romana de Nerón. Entonces, Y era anciano Pedro. ya Pedro ya tenía sus años, igual que Pablo un poco más chavo, de todos modos ya no se cosía el primer hervor, ya tenía sus añitos. Entonces, los primeros que vieron, ya habían, como decíamos, ya existían algunas listas de dichos de Jesús, ya existían algunos, digamos, como borradores o como, aquí decimos nosotros, acordeones aquí en México, creo que en Argentina les dicen chuletas o en España, bueno, hay otra manera de decir las mismas cosas, ¿sí? O sea, como apuntes. Y entonces se enfrentan, ¿qué van a hacer para anunciarnos? Nos dice aquí nuestro autor, ¿qué pasará con la misión de la iglesia cuando ya no viva ninguno de ellos? Para proclamar la verdadera fe, especialmente frente a la ofensiva de las herejías, porque confusiones de doctrina siempre han existido, ¿eh? O sea, siempre ha existido alguien que dice, pues esto que enseñaron no es eso, vamos a entenderlo de otra manera. Esto, y no solamente dentro de la religión católica, todo grupo religioso siempre habrá alguien que venga a decir, ustedes no están en lo correcto. O sea, vendrán las nuevas posiciones, las nuevas teorías que se quieran ofrecer, ¿no? Bien. ¿Qué es una herejía? Herejía, buena pregunta. O sea, si nosotros tenemos una verdad, cualquier tipo, bueno, en este caso es verdad religiosa, nosotros profesamos Jesucristo, sí, verdadero Dios Y verdadero. Si alguien de nosotros dijera, no, ¿sabes qué? Yo defiendo que Jesucristo solo fue un superhombre, así como Batman o como... Muy sabio. Como dicen los testigos de Jehová, fue un profeta. Exactamente. Para nosotros como católicos, decir eso es una Herejía. O sea, no está de acuerdo la verdad. Me estás enseñando algo que no es la verdad. ¿Sí? Entonces, al que defiende algo que no es la verdad, al que defiende una herejía, es un hereje. Dice, alguien que no defiende una verdad. Llegar con, por ejemplo, la verdad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, para ir asimilándolo con la mayor claridad, se requirieron siglos. Porque para Pedro, Santiago, Juan, para ellos era normal ver esa realidad divina y demás, pero no dejaron un libro donde dijeran, ¿saben qué? Aquí les voy a decir exactamente lo que tienen que creer. Lo que nosotros como católicos ahora tenemos en el catecismo de la Iglesia Católica. Por eso yo siempre recomiendo que si queremos saber algo de nuestra fe, tendríamos que tener nuestro catecismo De la iglesia. católica.
y agarrarlo, tomarlo con cariño, no sé, algún tema que me llame la atención. Por ejemplo, mañana voy a hablar en Hangar Medios, en Facebook, nada más que en la página de los amigos de Hangar Medios, voy a hablar sobre la eutanasia. Algunos llaman bien morir, otros le llaman muerte asistida, ¿no? Entonces, yo me voy a basar, sí, sobre todo en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ahí están las citas bíblicas, las cuales nosotros hacemos referencia, y están también, digamos, las orientaciones doctrinales de lo que nosotros creemos. El catecismo es un libro, no son las hojitas que nos dan a los niños, ¿o sí? El catecismo de la Iglesia Católica, bueno, aunque no nos hagamos mucho del tema, el catecismo que nosotros ahora tenemos, han habido varios a lo largo de la historia, pero nosotros que ahorita conocemos como el catecismo de la Iglesia Católica es el resultado de una sugerencia que se hizo en 1995. Los obispos que se reunieron en 1995 en una reunión que se llama Sínodo de los Obispos a nivel mundial, se reunieron alrededor de 300 personas y entre ellos representantes de obispos de todo el mundo, y le pidieron al Papa que sería bueno hacer lo que se hizo en otros siglos, fabricar un catecismo, es decir, un volumen que tenga todas las verdades de nuestra fe con, digamos, explicadas, que tuviese una validez universal, o sea, para todos los católicos de todo el mundo, que somos más de 1.200 millones. Entonces, en 1995, los obispos que estuvieron en esa reunión le pidieron al Papa, en ese tiempo era Juan Pablo II, le hicieron esta petición. Juan Pablo II reunió a su gente más preparada. En ese tiempo estaba el cardenal Ratzinger, que ahora lo conocemos como Benedicto XVI. Él fue el que hizo cabeza para convocar a estudiosos, comisión de cardenales. Comenzaron a trabajar enviando su petición de orientaciones a los obispos de todo el mundo, que son alrededor, bueno, más de 4.500, alrededor de 5.000 obispos en el mundo. Entonces, comenzaron a hacer todo un trabajo para que se pudiese redactar un volumen que tuviese todas las verdades de fe que nosotros como católicos creemos. Entonces, si no recuerdo mal, en la actualidad aquí en español es un libro como de 600 páginas. Más grueso que este. Sí. Más grueso, un Sí, poquito. un poco más grueso como este, ¿no? Entonces viene desarrollado por temas y Ajá, bueno, es que tiene varios tipos de Ya temas. salió otra presentación. Sí, inclusive les podemos recomendar a nuestros amigos que están ahí en Facebook Live, que lo pueden buscar Google. por nuestro amigo Google. Basta con que escriban Catecismo de la Iglesia Católica. Ay, no estoy conectado. No estoy conectado. Sí, Desactivé mi tablet. Lo buscan así y luego ya lo podrán encontrar en la página donde dice vatican.va. Bien, entonces, a propósito de la pregunta de los herejes, ¿no? De herejía. Bien, aquí. Para responder esta nueva urgencia, ¿sí?, se pusieron en algunos ambientes a redactar los evangelios. Evangelio significa buena noticia, del griego, buena noticia. El primer modelo lo ofreció Marcos, ¿sí? O sea, viene a ser como dice aquí, un género literario totalmente nuevo y adaptado a su finalidad. Es decir, evangelio, o sea, el estilo literario de evangelio es un manual de enseñanza de la fe redactado en forma de relato de viaje. O sea, no es una biografía de Jesús,
Porque en una biografía que decimos, nace en el año fulano de tal, en tal pueblo, a tal hora, siendo papá fulano, mamá fulana, su abuelo, su abuela, su bisabuelo, su tatarabuelo, siendo parientes. Comienzas con un relato así, ¿no? Y luego dices, en la primaria estuvo ahí, jalaba las trenzas de las niñas, ¿no? Entonces comienzas, y en ocasiones dices, bueno, preparación académica, sus primeros años. Pero tú lo haces, es una biografía. No, aquí no tiene ese sentido, los evangelios no tienen el sentido de una biografía. Son como cuentos. No propiamente como cuentos, sino como dice aquí, manuales de enseñanzas de la fe. O sea, la finalidad no es relatarte la vida de Jesús como relato, sino la enseñanza de la fe. O sea, Jesucristo es el resucitado, el elegido, el ungido. Entonces, te voy a contar lo que Él vive, ¿sí? Para que tú vivas igual. Para que tú tengas esta noticia de vida, de esperanza, de fe. Muy diferente que si me pongo yo a leer la biografía de Lionel Messi o de algún otro deportista, muy diferente, porque nada más va a ser algo de tipo informativo, ¿no? O si yo soy un pintor y me pongo a estudiar la vida de Diego Rivera, este pintor mexicano, a lo mejor es porque yo quiero descubrir algo que me ayude para mi trabajo. Pero aquí no, aquí el anuncio es manual de enseñanza de la fe. Y lo redacta en forma de relato de viaje, como si Jesús va caminando y en una jornada hace esto, luego en otra jornada hace el otro, luego se pasa a este otro pueblo, luego se va a este otro lugar. Entonces es un estilo muy propio. ¿Sí? Nos dice aquí, sabemos por el Nuevo Testamento que Marcos fue al principio compañero de Pablo. ¿Sí? Una fuente antigua nos hace pensar que más tarde en Roma, Marcos se había convertido en el secretario de Pedro. Entonces, digamos, ahí fue su chalán de Pedro. Entonces a él le tocó estar escuchando ¿qué? Pues todos los relatos. El chisme caliente de dos de los grandes protagonistas, ¿no? Pedro porque convivió con Jesús de una manera muy directa, ¿no? Muy personal. Y Pablo porque además de que, bueno, Pablo asimila el mensaje de Jesús, pero Pablo viene haciendo también un discípulo como alguien que va asimilando la doctrina. O sea, cuando nosotros hablamos de discípulos, también tú eres un discípulo de Jesús, ¿no? Sí. Pero además de eso, él es alguien que tiene una experiencia profunda. De hecho, a Pablo se le dice también apóstol. Sí, como enviado. De hecho, la palabra apóstol Es enviado. Por ahí hay que distinguir los 12. Una cosa son los 12. Sí. O sea, que dentro del Evangelio era de los 12. O sea, como aquellos de grupitos del grupo estrecho. El grupo estrecho. Marcos no fue de los 12. No. Ni tampoco Pablo. Tampoco Pablo. Porque yo pensaba que sí. No, Pablo no. Pablo es de Tarso, ¿no? Pablo de Tarso, sí. Y ese fue por su fe. Ese sí, se le presenta, digamos, él en su búsqueda religiosa, de ser una persona muy recta, judía, de religión judía, en un determinado momento en Damasco, ahí están las narraciones en el Nuevo Testamento de su conversión, cuando él descubre, cuando Dios lo hace descubrir que no, o sea que la religión judía ya había cumplido su misión, ya había llegado el auténtico Mesías, o sea, Mesías que esperaba llegó, y que ese Mesías era Jesús. Y Pablo, un hombre muy preparado en su religión judía, descubre que llega Jesús, que es el Mesías, y entonces va profundizando en su fe en Jesucristo. Y su fe en Jesucristo hace que se convierta precisamente en aquel que va a salir a predicar, una persona muy preparada y muy llena también de impulso misionero. Fundó muchas comunidades que después también escribió sus cartas, y un hombre de mucha, digamos, muy íntegro a nivel de su lucha.
y de cómo va profundizando el mensaje de Jesús. Entonces, y de buen genio, también de buen temperamento. No se doblaba con nada. ¿Sí? Entonces, donde los perseguía primero. En alguna ocasión ya veremos en sus cartas cómo nos habla de todo lo que sufrió, todo lo que sufre la persecución. Entonces podríamos dividir, ¿Perdón? podríamos como que enfatizar, ajá. Sí, está Jesucristo, sus primeros testigos que viven alrededor de él, María, los 12, algunos más, sí, también están ahí algunos más, también están las mujeres, ahí había mujeres que le ayudaban a Jesús también, entre ellas estaba María Magdalena, sí, entonces estaban más cercanos. De una manera muy, digamos, muy clara, habla de los 12, porque recordemos que también para el pueblo de Israel, el número 12 sí es símbolo de elección, y el Mesías tendría que congregar al pueblo de Israel, a los 12 tribus. O sea, también está el contenido simbólico que además de ser los 12, era entender que el Mesías iba a congregar a todos los que habían estado dispersos. Entonces, son, digamos, los cercanos. La comunidad cristiana comienza a crecer y comienzan a salir. No se queda nada más en Jerusalén. También se dará la persecución en Jerusalén. Entonces, comenzarán a salir a otros pueblos. Los misioneros no solamente se quedarán a la vuelta de la esquina, sino viajarán en las zonas a donde ya eran parte del Imperio Romano. Porque en el Imperio Romano ya había crecido tanto que se construyeron más de 90,000 kilómetros de carretera, tenían los romanos. Imagina que de aquí a Tijuana son 3,000 kilómetros. A Tijuana. Si uno se va a Argentina, Argentina son 7,000 kilómetros. Si te vas de aquí a España en avión, son 10,000 kilómetros. 9 veces ir a España. 9 veces ir a España de carretera que tenía el Imperio Romano. Sí, en carreta o caballo. Todo eso era el poderío del Imperio Romano, había creado un ambiente en su tiempo para toda esa zona, un ambiente mundial, que iba desde España hasta el Medio Oriente, toda Europa del Norte, casi desde algunas partes de ahora de Inglaterra, también hay vestigios de construcciones romanas, parte de Alemania también, una época más, otra época menos, a todo el norte de África, también pasando por Egipto. Entonces era todo el universo de cultura que los romanos tenían y que los cristianos se dispersaron por todas esas zonas también. Entonces está Jesucristo, su experiencia con la primera comunidad cristiana, están los cercanos, luego vendrá la comunidad que crece, entre ellos discípulos de mucha personalidad como San Pablo, y aquí tendríamos estábamos hablando de quién? Marcos. De Marcos, ¿no? ¿Sí? Marcos se habría convertido en el secretario de Pedro. Su libro haría eco entonces a la predicación misionera de 2 grandes apóstoles de la primera generación cristiana. O sea, él era digamos, de los que tenían la doctrina fresca, digámoslo así, ¿no? Y ya se pone a redactar. Yo sí les recomiendo que en estos días vamos a leer Marcos, no es muy extenso, nada más son 16 capítulos. Es muy bien. Pero hay que entender esto, o sea, no es una biografía, sino es como un diario de viaje que anuncia, ¿no? Como dice aquí nuestro autor, el género evangelio, un manual de enseñanza de la fe. Dice, estos relatos evangélicos seguramente fueron numerosos. Ahora solamente tenemos dentro de nuestra Biblia, ¿cuántos? 4. 4. ¿Sí? En diversos grados encontramos en ellos las palabras de Jesús consignadas ya en las primeras lecciones escritas, pero al menos en los 3 primeros evangelios están insertas en un contexto más amplio. ¿Qué significa todo esto? Significa que ya con las primeras comunidades nos existieron varios o muchos más evangelios
solo que ya con el tiempo, los que fueron aceptados como auténticamente, digamos que contenían la palabra de Dios, solamente fueron estos 4. Sí, solo estos 4. Porque al principio vieron más. De hecho, algunos de los que se conservan, nosotros los conocemos como los evangelios apócrifos. Sí, o sea, se redactaron en ese tiempo, sí, pero las primeras comunidades cristianas poco a poco los fueron haciendo a un lado. O sea, y fueron tomando como eje de la fe estos 4. Y estos 4 recogiendo sus mensajes de Jesús, que ya habían existido antes de haberse redactado Marcos, y habían circulado esos, les decíamos como acordeones, como notas de las enseñanzas de Jesús. No sé si hay alguna pregunta. Bien, continuando entonces, nos dice aquí nuestros autores, un solo espíritu. El espíritu sigue estando en el corazón de estos testimonios, tanto en las cartas como en los libros evangélicos y hasta en el Apocalipsis. Es siempre la identificación de Jesús crucificado y resucitado como aquel a quien esperaba el Antiguo Testamento, el que da su impulso a la predicación de los apóstoles y pone su iglesia en marcha. Entonces, fíjense, y es lo que siempre tenemos que tomar muy en cuenta. ¿Sí? Todo tiene que irse tomado en cuenta como eje la realidad de Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo. Y a partir de Jesucristo es como se encontrará el énfasis de la predicación evangélica. Dejará para las primeras comunidades cristianas, ya no tendrá, digamos, lo fundamental que para los judíos, lo fundamental que era la circuncisión, y que bueno, para los que siguen siendo judíos es fundamental la circuncisión. Para los primeros cristianos ya no. Inclusive al principio costó trabajo que se asimilase que ya no, pero pasando las décadas, y también va a constar en la escritura que va a decir esto, ya no. Entonces, bien, no podemos, por eso el católico no pone a leerse el Antiguo Testamento, o sea, no pone a leerse la Biblia del Antiguo Testamento con los mismos criterios que de nuevo. Ya no. Ya no, porque está Jesucristo. Jesucristo es el eje de la mentalidad. ¿Sí? Por ejemplo, lo que siempre comento, ya con Jesucristo hablará tanto él como los primeros discípulos, como los apóstoles de la primera comunidad, ya no le darán peso a la provisión de alimentos. Lo que antes, que está en la Biblia, ¿cuántos lugares está diciendo no comas marrano, no comas esto, no comas lo otro, porque son animales prohibidos? A partir de la experiencia de Jesucristo y de la primera comunidad cristiana, ya para nosotros como católicos, y desde hace 2000 años, ya es un tema Superado. Sí, o superado, que ya no se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para el cristiano, hacemos referencia a la enseñanza de Jesús, no es lo que entra por la boca, lo que contamina al hombre, ¿sí? Sino lo que sale de su corazón. La primera comunidad cristiana también dilató sus décadas para asimilar que esto ya no se tendría que tomar en cuenta, ¿no? Bien. Por eso nos dice aquí nuestro autor. Las diferencias de estilo y de temperamento de los autores inspirados que escribieron estas páginas no destruyen, por tanto, la gran coherencia interna del Nuevo Testamento. Los documentos que contienen nos ponen todos ellos en presencia del mismo Jesucristo. La lectura de la fe puede pasar sin tropiezos de un autor a otro, ya que sus voces diferentes dan un testimonio unánime de Jesucristo. La fe es la fe en Jesucristo. Bien, yo creo que hasta ahí lo dejamos porque vamos a tener que ver esto que nos dice aquí.
¿Cuál es la realidad del mundo judío donde se presentará Jesús? ¿Sí? Aquí va a estar, digamos, la situación. O sea, ¿cómo va a determinar, cómo se va a determinar el mensaje de la primera comunidad? Se va a tener que entender por el ambiente que se ve. Siempre me gusta a mí mucho citar, por ejemplo, como para los primeros cristianos, Babilonia, ¿quién era? ¿O qué era? Babilonia la Grande, que estará en el Apocalipsis. Babilonia la Grande en el Apocalipsis, si uno se pone a estudiar un poco de historia religiosa de ese tiempo para los cristianos, primeros cristianos, Babilonia la Grande va a ser Roma. Entonces es bien importante para entender lo que dice cualquier texto antiguo. Hay que ponerse a estudiar Historia. la historia o los acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes que un historiador, o no, que una persona dentro de 1000 años encontrara un periódico, una caricatura de aquí de México, papel, no sé, el Heraldo, el Excelsior, un periódico mexicano, y viera una caricatura y dijera, el ganso derribó el helicóptero de un gobernador. ¿Qué es eso? O sea, imagínate una persona de hace 2000 años viendo un periódico a donde viera un gansito que derrumba un helicóptero. Tú dices, pues, quién sabe qué pensaría. Pero si se da cuenta que en el México del 2019 está una autoridad, está el presidente de la República, que ya le pusieron el apodo del ganso, ¿no? ¿No? Entonces, los simbolismos y las referencias lingüísticas hacen, digamos, referencia al tiempo que se está viviendo. Entonces, para entender el Nuevo Testamento, que es Jesucristo y su primera comunidad cristiana, tenemos que hacer referencia a la época. Cómo vivían esos tiempos, ¿no? Cómo Sí. era su cultura. Su cultura, su sociedad, quiénes eran los amigos, quiénes eran los enemigos, por qué no querían a los romanos, por qué algunos les llamaban pecadores, por qué se trataba de manera mala a los samaritanos. Tiene uno que entender ese tipo de cosas, porque si no, no vamos a poder entender mejor o más adecuadamente el contenido del mensaje bíblico. En esos tiempos yo creo que también aparece Alejandro, ¿no? Bueno, Alejandro Magno, ¿o cuál Alejandro? Bueno, Alejandro Magno va a aparecer. Alejandro Magno fue 330 años antes de Cristo, pero sí aparecerá toda su influencia, porque en tiempos de Jesús el idioma que se habla para el Imperio Romano, o sea, no para nada, no solo para Israel, sino el idioma generalizado es el griego. Entonces, si alguien quiere estudiar con mayor profundidad el Antiguo Testamento, tendría que saber griego. Pero griego no es griego de los grandes filósofos de la cultura, no, sino el griego del populacho, del pueblo, que le llaman, de hecho, el griego koiné, así dicen ese tipo de griego. Algunos ya le llaman griego bíblico, es el griego del pueblo. ¿Sí? Entonces, ciertamente, Alejandro Magno sí estableció marcó la cultura, porque está toda la cultura marcada por el idioma y por todo lo que influyó después en la cultura de los romanos, cultura latina. El concepto ¿Cómo pasa del griego al latín después? Después va creciendo la transformación. Las lenguas, los idiomas son realidades vivas, ¿sí? Entonces van teniendo transformaciones y van teniendo cambios de influencias de acuerdo a los siglos, ¿no? Como las etapas. Sí, pero
pero los idiomas no es lo mismo, por ejemplo, el español que nosotros hablamos ahorita, que el que se habló hace 500 años cuando llegó Hernán Cortés. Inclusive tú puedes agarrar un libro, por ejemplo, cartas de relación de Hernán Cortés, te pones a leerlo y vas a ver que hay algunas palabras así medio raras, ¿no? Era su modo de... No, y si te pones a leer los manuscritos, tan canijo, porque usan inclusive abreviaturas que uno no lo entiende, y eso pues es español. Pero, por eso también hay una materia que se llama paleografía española, para entender la escritura de los libros de español de hace 500 años. Porque el español se va desarrollando, todo el idioma se va desarrollando.